El sacramento del matrimonio. Antecedentes. Para asegurar la perpetuidad de la especie humana sobre la tierra, quiso Dios en su providencia divina dotar al hombre principalmente de dos instintos, el de supervivencia y el de reproducción. El instinto de supervivencia o de conservación lleva al hombre a cuidar, defender y conservar su vida. El instinto de reproducción o sexual conserva la especie humana. Quiso Dios añadir tanto a los actos de la nutrición como a los que son necesarios para la reproducción ciertos placeres o inclinaciones, por lo que el deseo del hombre por la mujer y de ésta por el hombre lo lleva a unirse. El matrimonio en el orden de la creación. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. Así pues, el matrimonio no es una institución puramente humana, y a pesar de las numerosas variaciones que haya podido sufrir a lo largo de los siglos, en las diferentes civilizaciones, estructuras sociales y actitudes espirituales, existe en todas las culturas un cierto sentido de grandeza en la unión matrimonial. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, es decir, su otra mitad, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Eso significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador. La ley de la Iglesia resume en un magnífico párrafo la grandeza y sublimidad del plan de Dios respecto al matrimonio, en el número 1055 del Código de Derecho Canónico, que dice: esta alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. El mal. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas y los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. En el Génesis vemos como el pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia el primer rompimiento de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por reproches recíprocos. Génesis capítulo 3, versículo 12. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, Génesis capítulo 2, versículo 22, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. Génesis capítulo 3, versículo 16. La hermosa vocación de ser fecundos, de multiplicarse y de someter la tierra queda sometida a los dolores de parto y a los esfuerzos por ganar el pan. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador
a las penas que son consecuencias del pecado, los dolores de parto y el trabajo con el sudor de la frente, pues constituyen al mismo tiempo remedios que limitan los daños del pecado, porque ayudan al matrimonio a vencer el egoísmo, la búsqueda del propio placer y obligan a abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. El matrimonio cristiano. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer milagro a petición de su madre, con ocasión de un banquete de bodas. San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. La Iglesia concede gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y del anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Dios. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original del Creador acerca de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada a Moisés de repudiar a la mujer era una concesión a la dureza del corazón. San Mateo, capítulo 19, versículo 8. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Esta insistencia inequívoca de la indisolubilidad del vínculo matrimonial puede causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. San Mateo capítulo 19, versículo 10. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, pues eleva esta unión legítima del hombre y la mujer a la categoría de sacramento, que les da la gracia necesaria para tener y educar a los hijos cristianamente y para amarse santamente el uno al otro y cumplir sus mutuos deberes. El matrimonio cristiano no es así ya puramente una cosa buena, sino una cosa santa. No es el desahogo de una pasión ni un medio de prolificar y aumentar a los seres humanos, ni una cuestión económica y administrativa, sino que es algo más augusto y elevado que todo eso, o mejor dicho, es todo eso, pero santificado y elevado al sacramento, símbolo de la unión de Cristo con su Iglesia. Así pues, el matrimonio católico es un verdadero sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, como claramente aparece en numerosas citas de los Evangelios, y vemos, pues, con cuánta razón el Concilio Tridentino rechazó la doctrina protestante que niega que el matrimonio sea un sacramento con este anatema: si alguno dijere que el matrimonio no es un verdadero y propiamente uno de los 7 sacramentos de la nueva ley, instituido por nuestro Señor Jesucristo, sino que fue inventado por la Iglesia y por los hombres, y que no confiere la gracia, sea excomulgado. Elementos del sacramento del matrimonio. Recordamos que se llaman elementos a las partes que constituyen un todo, y que los elementos de cualquier sacramento son 3: ministro, sujeto y signo sensible. En el sacramento del matrimonio, los contrayentes son al mismo tiempo ministros, sujetos, y el sacerdote interviene tan solo como testigo oficial de la Iglesia. Al juntarse la oferta y la aceptación de una parte y de la otra, es lo que constituye el vínculo sacramental. Deben llevar al matrimonio los contrayentes la santidad que se requiere, no solamente para recibir, sino para administrar un sacramento, obrando así en nombre y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo.
La bendición que da el sacerdote a los desposados es como el objeto de sancionar en nombre de la Iglesia esa unión y para atraer sobre ellos más copiosamente las bendiciones de Dios. El signo sensible del matrimonio, como de todo sacramento, comprende dos cosas: materia y forma. La materia remota del matrimonio son los cuerpos de los contrayentes, y la próxima, la donación que los esposos hacen de sí mismos. La forma consiste en las palabras o señales con la que los dos contrayentes aceptan el derecho de dicha unión. Condiciones para la validez y licitud del matrimonio. Validez. Primero, estar bautizado, pues el bautismo es condición absolutamente necesaria para recibir los demás sacramentos. Segundo, el consentimiento mutuo en completa libertad. Tercero, la presencia del sacerdote y dos testigos. Cuarto, que no haya ningún impedimento. Licitud. Para recibir lícitamente y con fruto el sacramento del matrimonio se requieren dos condiciones. Primero, estar en estado de gracia y desde luego. Segundo, que no haya impedimento. ¿Puede el matrimonio tener defectos que lo hagan ilícito o nulo? La Iglesia católica tiene leyes contenidas en el Código de Derecho Canónico, en el cual se analizan las causas que pueden ser consideradas como impedimentos para la celebración de un matrimonio, como pueden ser, por ejemplo, que alguno de los contrayentes haya sido casado por la Iglesia con anterioridad, la edad, rapto, violencia, línea recta de consanguineidad, falta de libertad, etc. Nulidad. La Iglesia no puede anular un matrimonio válido, tan solo puede declarar, después de un juicio muy serio y cuidadoso, que aquella ceremonia fue nula. Es pues un error decir que la Iglesia anuló un matrimonio si el sacramento fue válido. Ni el Santo Padre puede separar a los contrayentes. Características del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano, tal cual nuestro Señor Jesucristo lo instituyó, tiene tres características esenciales: unidad indisoluble, fidelidad, fecundidad. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. San Mateo capítulo 19, versículo 5, Génesis capítulo 2, versículo 24. La unidad requiere que el matrimonio sea entre el hombre y la mujer, y una mujer solamente, confirmando por igualdad la dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón, el mutuo y pleno amor. Por lo tanto, la poligamia, que consiste en tener varias esposas o esposos, es contraria a esta igualdad y dignidad de uno y del otro, y al amor conyugal, que es único y exclusivo. El matrimonio cristiano válido y consumado es indisoluble, es decir, no puede romperse el vínculo matrimonial sino por la muerte. Mientras vivan los cónyuges, ninguno de los dos puede contraer nuevas nupcias. El divorcio civil de ninguna manera anula el sacramento, y los que se casan por lo civil nuevamente cometen adulterio. Numerosos textos en el Nuevo Testamento confirman esta doctrina emanada de los labios mismos de Jesucristo y a la cual la Iglesia no puede ser infiel. Todo el que repudia a su mujer
excepto el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se case con una repudiada comete adulterio. San Mateo, capítulo 5, versículo 32. Pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. San Marcos, capítulo 10, versículos del 6 al 12. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. San Lucas capítulo 16, versículo 18. La indisolubilidad del matrimonio reporta muchos beneficios. Es para los esposos una garantía de la generosa entrega de su propia persona. Es baluarte para la defensa de la castidad contra todo incentivo de infidelidad, pues fácilmente se cede a un seductor, cuando se sabe que puede venir a ser un marido o una esposa. Es garantía de que el otro cónyuge se mantendrá fiel en los tiempos de adversidad o en la vejez, y aun cuando en algunos momentos pueda acarrear alguna dificultad, esta nada es si se compara con los males anexos a la separación o al divorcio. Fidelidad. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismo, que se hacen mutuamente. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Esta íntima unión, en cuanto a donación mutua de dos personas, como el bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello, es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de ese amor que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan este testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres de contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Fecundidad. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco de que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está a favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. La Iglesia contempla y promueve la paternidad responsable, basada en los periodos infecundos de la mujer y en métodos naturales, muy distinta del control natal, que emplea toda clase de anticonceptivos artificiales.
la continencia periódica, los periodos naturales de regulación de nacimientos fundadas en la autoobservación de los periodos infecundos, respetan el cuerpo de los esposos y son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Recomendamos el estudio cuidadoso del método de ovulación Billing, publicado por las ediciones Paulinas y que pueden encontrarse en las librerías católicas. El hijo no es un derecho, es el don más excelente del matrimonio, es una persona humana con un destino eterno. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría un reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, sólo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho de ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Donum Vitae.